Personaje vacío y este es un personaje con un mapa. Bueno, acá un par de consejos para diseñar personajes. La silueta, la forma. Esto siempre es importante. Un ejercicio común que se hace de manera muy común es agarrar al personaje, ponerlo en silueta negra y ver si podemos identificarlo. Si hacen un ejercicio y ponen a diferentes personajes conocidos, se van a dar cuenta que tienen siempre algo que va a determinar su diferenciación por el resto de otros. Este elemento que va a sobresalir por el resto de los otros es la firma que va a tener el personaje. Puede ser un objeto, puede ser una forma particular de una parte del cuerpo, puede ser un vestuario. Digo, tiene que ser algo que lo defina como personaje y a su vez como forma. La paleta limitada, es decir, controlar los colores que le estamos dando al personaje. Cuanto más limitada, mucho mejor. 2, 3 colores creo que pueden ser como los elementos máximos a nivel colores que podemos usar en un personaje. Nos transmiten por ahí un poco de la emoción de lo que va a ser este personaje. Paleta de color limitada. Proporciones. Es muy interesante que empezar a jugar con estos diferentes tipos de proporciones entre cabeza, torso y extremidades nos va a dar singularidad en el diseño del personaje. Por ejemplo, si un personaje tiene más una forma redondeada, va a dar un tipo de personaje. Si es triangular, anguloso, va a dar otro tipo nos va a entregar otro tipo de lectura. Y si es un robusto como más cuadrado, va a darnos otro tipo de lectura. Hay diferentes tipos de cuerpos, de teorías, de formas, los invito a investigarlas. Y son elementos que siguen ayudándonos a construir la capa y capa que construyen a un muy buen personaje. Otro que es importante es la pose. La pose nos va a dar estos años de construcción que llevaron al personaje a terminar en esa pose. Nosotros cuando nos paramos, no es que decidimos pararnos de una manera y nos paramos así para toda la vida. La pose de cada humano, de cada persona, es una firma que va construyendo a través del tiempo. Entonces es algo muy importante a la hora de usar. Si van a dibujar un personaje, si van a probarlo, dibújenlo en la pose que el personaje estaría haciendo y que lo defina como tal. Si lo dibujan parado, filmado de izquierda a derecha, así mirando, es un embole el personaje, no está vivo, no pasa nada. Es muy difícil evaluarlo. Y sobre todo cuando están diseñando personajes, traten de diseñarlo a través de sistemas. Sistemas me refiero a que no hagan uno solo, que puedan tener uno más o dos, lo mejor es de a 3, para poder construir el sistema entero, en poder entender qué colores usaron, qué formas y cómo entre los tres empiezan a integrarse. No tendría que verse como un bloque, sino tendrían que verse como que sean heterogéneos entre sí, que sean diferentes. Eso nos va a ayudar a construir un sistema. Bueno, y que creo que con esos 6 tips te sirven un poco como para poder indagar y poder profundizar y sobre todo para entender todas las herramientas que existen a la hora de crear un personaje. Dejo 5 tips para crear personajes que a mí me ayudaron mucho. Espero que a ustedes también. Número 5. Hace unos cuantos años el autor Henry James escribió en su libro El arte de la novela que una de las cosas más importantes para mostrar a nuestro personaje es que haya un incidente, un conflicto, un accidente o algo que muestre a nuestro personaje tal cual es. En las películas este suceso se puede ver muy claramente. Siempre hay algo, alguna acción, algún cambio, algo que nos muestra al personaje tal cual es. Y de esa manera nosotros podemos generar una identificación con ese personaje. Podemos sentirnos tristes cuando el personaje se siente triste o podemos sentirnos contentos cuando el personaje logra algo, que es lo que generalmente se busca. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, cuando Frodo finalmente toma la responsabilidad de llevar el anillo de Mordor, ahí empieza a mostrarnos al personaje en su verdadera forma. Cada vez empieza a desarrollarse más a medida que sucede la historia, pero ese fue el suceso que lo convirtió de un personaje unidimensional, normal, a alguien con quien nos podíamos identificar, a alguien que podíamos sentir pena si le pasaba algo, ¿entienden? Es algo muy importante este suceso, es el que nos va a ayudar a que nos identifiquemos con el personaje. ¿Quieren un ejemplo más transgresor? Bueno, en la película Blow Up de Michelangelo Antonioni, cuando el personaje principal descubre
la rareza en la foto que estuvo tomando, ese punto medio extraño, y decide investigarlo, a nosotros también nos da curiosidad, porque nosotros ya nos identificamos con el personaje, sabemos qué es lo que hace, qué es lo que le interesa, y por lo tanto sentimos cierta identificación con él, porque está muy bien desarrollado, nos dan ganas de saber también qué es eso que descubrió en la foto, nos empieza a interesar la fotografía, aunque nunca fuimos fotógrafos. ¿Entienden? Ese tipo de cosas generan identificación con el personaje y ayudan a que nosotros veamos cómo es el personaje realmente, a que veamos todos sus aspectos. Número 4. Waldo Salt, un muy buen guionista de Hollywood, y no solamente un buen guionista, él estuvo en las listas negras de Hollywood, así que aparte de buen guionista era un verdadero rebelde contra el sistema. Decía que lo que a él más le parecía necesario para crear un buen personaje era una necesidad dramática, un objetivo del personaje. Si lo pensamos bien, el tipo tenía razón. Realmente crearle un objetivo al personaje nos puede ayudar en dos aspectos para nuestra película. Por un lado, lo convierte en alguien más tridimensional, nos muestra las distintas facetas que tiene este personaje para lograr su objetivo, y por otro lado nos ayuda a generar conflicto, nos ayuda a desarrollar el segundo acto. Fíjense que si nuestro personaje tiene un objetivo, nosotros como guionistas podemos meterle trabas al personaje, podemos hacerle la vida imposible para que no logre ese objetivo, y de esta manera generar un conflicto en el segundo acto, desarrollar nuestro segundo acto y hacerlo más interesante para la audiencia. Obviamente, de esta manera la gente se va a identificar con el personaje y va a querer que logre esos objetivos, y cada vez se va a poner peor mientras más problemas aparezcan, entonces va a tener más ganas de seguir viendo la película. Eso está muy bueno, un muy buen tip que nos dio el genial Waldo Salt. Número 3. Conocer bien a nuestro personaje. Básicamente eso. Cuando nosotros vamos a ver una película, cualquiera que sea, generalmente vemos una fracción de la vida de este personaje, lo que llamaríamos la vida exterior. Ahora, nuestro personaje no arrancó su vida con la película, no es que ahí está en cero, de hecho hay toda una historia de fondo detrás que nos puede ayudar a desarrollar a nuestro personaje. ¿Qué hacía nuestro personaje antes de que arrancara la película? ¿A qué se dedicaba? ¿Con quién se veía? ¿Quiénes eran sus amigos? ¿Cómo empezó la vida de nuestro personaje? Esto se llama vida interior y se puede solucionar muy bien si nosotros le creamos una biografía a nuestro personaje, si nosotros conocemos bien a nuestro personaje desde que empezó su vida hasta donde estamos nosotros parados en la película. Construirle una biografía a nuestro personaje es algo muy útil. De hecho, nos puede revelar cosas como cuántos años tiene, dónde nació, en qué idioma habla. Todas esas cosas nos ayudan a que el personaje no sea de cartón, no sea algo completamente simple, sino que tenga algo más, sea completamente único, lo hayamos creado desde cero. Eso ayuda mucho a entender a nuestro personaje, a conocerlo bien y a que sea más interesante durante la película. Cosas que le hayan pasado antes de que arrancara la película pueden afectar en cómo se va desarrollando durante esa vida exterior que aparece en el film. Número 2. Como habíamos dicho antes, crear una biografía para nuestro personaje puede ser algo muy útil, tanto para desarrollar la historia, para hacerla un poco más interesante, como también para conocer bien a este personaje que estamos creando. De todas maneras, la vida de cualquier personaje generalmente se desarrolla en 3 niveles: el profesional, el personal y el privado. Estos 3 niveles son importantes porque nos determinan cómo va a ser nuestro personaje en las distintas situaciones. Si ustedes se fijan, generalmente la gente no es igual en el trabajo que cuando está con su familia o cuando está completamente sola. Por eso es muy importante saber cómo acciona nuestro personaje en estos 3 aspectos de su vida. Cómo es con la gente de su trabajo, si se lleva bien con la gente, si es buena persona, y después cuando llega a su casa y está con su familia, ¿es la misma persona? ¿Es buena gente con su mujer? ¿Le pega a su mujer? ¿O simplemente va a su casa y es completamente cero, es un zombie cuando llega a su casa, pero en el trabajo es completamente activo? Esas cosas son importantes, y después también es bueno saber si el tipo cuando está solo es una persona igual a como cuando es en el trabajo, o es mucho más tímido cuando se encuentra en una situación completamente solitaria. Ese tipo de cosas son importantes de saber, ayudan a darle profundidad al personaje. Y obviamente, si tenemos un personaje con más profundidad, la audiencia se puede identificar más fácil con él y va a tener ganas de saber lo que le pasa a este personaje. Número 1, vamos. Y bueno, terminamos nuestra lista con este último tip que para mí es uno de los más importantes, y es, durante la película, desarrollar a nuestro personaje mediante acciones y no palabras.
¿A qué me refiero con esto? Bueno, a que es muy efectivo que nuestro personaje muestre aquello que siente, que no lo diga, que no esté todo el tiempo diciéndose. Con esto no quiero decir que esté en contra de los diálogos, para nada, los diálogos pueden ayudar mucho, pero no se tiene que decir todo. La mayoría de las cosas, si las podemos mostrar, y sobre todo en cine, es mucho mejor. Si nuestro personaje tiene una pierna rota, mostrémoslo caminando mal, no digamos este personaje tiene una pierna rota. Ese tipo de cosas me refiero. Contar la historia de fondo por medio de imágenes. Estamos en el cine, si la podemos contar a través de lo que se muestra, es mucho mejor que si nuestro personaje nos la cuenta. Hay una escena en la película de Citizen Kane que, además de ser muy buena, retrata muy bien aquello que nosotros queremos explicar acá. Cuando Kane se casa con uno de los personajes en la película, el autor, en vez de decirnos que los personajes estaban teniendo un mal matrimonio o que ese matrimonio se estaba viniendo abajo, nos muestra una escena donde ellos simplemente desayunan y cómo de esa manera se van separando de a poco. Mientras más desayunos van pasando, más se empiezan a distanciar los dos personajes. Primero empiezan re juntos y después en el tercer desayuno ya están recontra separados, y eso no nos dijo nada, pero a la vez nos está diciendo mucho, nos está diciendo cómo se fue trabajando el matrimonio, y me parece que es una escena que tendríamos que ver para este tipo de cosas. Las acciones están antes que las palabras. Si pueden resolver un conflicto del personaje con acciones, es mucho mejor que si se lo cuentan a la audiencia. Esto para nada quiere decir que esté en contra del diálogo, al contrario, los diálogos pueden ser muy útiles a la hora de desarrollar a nuestro personaje, el acento con el que habla, etcétera, etcétera, cómo se comunica, ayudan mucho a crear personajes, pero lo que digo es que si nosotros mostramos cómo el personaje acciona en distintas situaciones, es mucho mejor que si lo contamos, sobre todo en cine, que la mayor parte de las veces estamos mostrando imágenes y viene bien, ya que tenemos la posibilidad, mostremos. O sea, entre 1900 y 1930 se crearon experimentos, los primeros experimentos fundacionales de lo que es la animación. De lo que es la animación y los personajes. En 1906, un corto que básicamente es un ilustrador dibujando diferentes caras graciosas y dándole... Bueno, okay, pueden verlo acá, se lo estoy mostrando, si no sé por qué se lo estoy explicando. En 1911 aparece Little Nemo de Mackay, de un ilustrador conocido de Nueva York. Y en 1928 y 1929 aparece Mickey Mouse. Hola Mickey Mouse. Aparece un corto de 6 minutos que se llama Plane Crazy, con un avión. ¿Qué onda, Mickey? Me parece que no te quería dar un besito, ¿eh? Aparece Steamboat Willie. Y aparece Silly Symphonies con uno de sus momentos épicos, que es el Skeleton Dance. En 1930 también aparece Betty Boop con Dizzy Digits, una especie de mujer perra muy sexy que cantaba. Y también aparece Looney Tunes con Sinking in the Bathtub. Pueden ver un poco el patrón, ¿no?, de diseños que empezaban a aparecer en esa época. Después aparece Flowers and Trees, la primera animación corto en color, y gana un Oscar. En 1937 aparece Blancanieves y los 7 enanitos, primer largometraje en color, y gana un Oscar. En 1938 aparece Bugs Bunny, en 1940 aparece Tommy Jerry y el pájaro loco. En Disney aparece Pinocho y Fantasía. Dumbo en 1941, Bambi en el 43. En 1960 los Flintstones. En 1963 aparece Astro Boy. Y aquí empieza a aparecer la televisión, que empieza a crecer. Y a partir de que empieza a crecer la televisión empiezan a aparecer diferentes shows de Japón. Aparece Gundam, aparece Mazinger Z, aparece Macross, su reversión para el mercado americano llamado Robotech. En 1972 aparece Fritz the Cat, que es la primera versión de una película para adultos, o sea, con rateada X, con una sola X. En el 78 aparece Meteoro. En los 80 en Japón aparecieron estudios que cambiaron la estética y la narrativa
de la animación y del character design que estaba sucediendo en esa época. Aparece Estudio Ghibli con Miyazaki y Takahata. Aparece Gainax, los creadores de Evangelion. Eran un grupo de fans que se juntaban y hacían cortos para las convenciones y fueron creciendo y se transformaron en uno de los estudios más importantes de anime. En el 86 Pixar presenta su primer corto, Luxo. En el 87 aparecen Los Simpsons. Hola, Los Simpsons. En el 88 aparece Akira. Aparece Roger Rabbit, la primera película mezcla animación con material filmado. My husband, Mr. Valiant. Anything. En el 91 aparece La Bella y la Bestia y gana un Oscar a la mejor película. A girl. The classic story of Beauty and the Beast. Y en el 90 también aparece Liquid Television en MTV, un lugar dedicado donde muchos animadores independientes pudieron usar para mostrar y producir mucha magia. Ion Flux, Beavis and Butthead, Cartoon Sushi, The Head y nada, un montón. Podría ser un video entero de Liquid Television. En el 95 aparece Toy Story. You're mocking me, aren't you? En el 1995, en el estudio Gainax de Japón, el director Hideaki creó Neon Genesis Evangelion, que no solo llegó a fans, sino que logró público mainstream. Temas adultos, crítica cultural provocativa, inspiró a otros shows a tomar riesgos, a usar esta tropa de anime no solo para crear robots y soap opera espacial, sino para contar historias más profundas y mucho más experimentales. En los 90 también aparece Sailor Moon, Dragon Ball Z, Pokémon. Y sobre el principio de los 2000, la economía en Japón empieza a caer y dejan de tomarse determinados tipos de proyectos complicados y van directamente al uso de propiedades intelectuales que ya funcionaban muy bien. El caso de Naruto o el de One Piece. En 1997 aparece South Park. En 2001 la Academia crea la sección El Oscar a la mejor película animada. Spells romance. It's no way to behave in front of a princess. En el 2002 aparece Gollum capturado en 3D en El Señor de los Anillos. Where would you be without me? Ellen, I saved her. En el 2009 aparece Avatar de James Cameron, donde muestra estos personajes, como todo este mundo tan real y tan ficticio. Y de ahí en más hasta acá es más o menos lo mismo, digo, ahí aparecieron excelentes películas de animación y diseño de personajes, pero... Don't understand what's going on here. I'm Pickle Rick! Argentina tiene un mundo visual y muy extenso de personajes, muy lindo. Caloi nos hizo muy bien al mundo con sus ideas, personajes, Clemente la mulatona, Kino, que ya lo recontra conocemos con Mafalda, Ayar Blasco y Juan Antín con Mecano el Marciano, El Loco con Alejo y Valentina, Alexis Moyano, Gabriel Fermanelli, Chimiboga,
Juan Pez, Ariel López B, ese Pablo Conrudo, Dante Zavala, Estampita, Emilia, Juan Pablo Scambariere, Ariel Martínez y Graval, Mauro Encinas, Pablo Cuello, Damián Fernández Gómez, Gastón Pacheco, Patricio Plaza y Santiago Grasso, Tommy Diegues, Tripo Dibujitos, Producciones Truquini, Juan Pablo Zaramela, Tony Balseiro, Juan Molinet, Loma y Chu, Map y Becho con Can Can Club. El diseño, creación y animación de personajes es muy importante para mí. Me demostró que existía una herramienta, un camino para poder expresar, crear y contar ideas complejas. Diseñar un personaje no es dibujarlo. Diseñar un personaje es pensar en el diseño del personaje. Es pensar cómo se lo va a llenar con ese concepto. Y cómo va a ser el contenedor que va a recibir ese concepto. Y hago esta distinción porque he visto personajes dibujados de una manera espectacular, con mucha técnica, pero son una verga. Digo, hay que pensar en cómo se va a ver, cómo van a ser sus proporciones, su color, su forma, cómo va a mirar, cómo va a moverse. Pero lo más importante es pensar en la idea que este personaje representa. Todo esto se tiene que pensar mucho antes de comenzar a dibujar. Muchas veces me preguntan si es necesario saber dibujar para hacer personajes. Y mi respuesta sigue siendo siempre la misma. No, no es necesario. Lo único necesario a la hora de crear personajes es pensar. Es aprender a pensar, aprender a entender la importancia de que se pueden meter ideas y conceptos adentro de estos contenedores de diseño. Para mí, dibujar un personaje no es hacerlo bien según la normativa clásica del dibujo, con el trazo lindo, pintadito bien. Me chupa un huevo eso. Lo más importante es que se dibuje bien acá arriba. Después la impresión la puede hacer otra persona. La puede hacer una mano, la puede hacer una computadora, la puede hacer un programa de 3D, lo puede hacer cualquier... Hay miles de herramientas para crear personajes hoy en día. Para diseñar un personaje, antes de arrancar tenemos que hacernos un montón de preguntas. La primera y principal es, ¿cómo construimos una personalidad ficticia que parezca real? Y la respuesta es semiótica. Y la semiótica, a muy grandes rasgos, se encarga de estudiar cómo diferentes elementos se juntan para generar significado. Si vos agarrás un pino, lo entrás, le pones adornos, le pones una estrella, le pones regalos y deja de ser un pino y se convierte en un arbolito de Navidad. Eso es como muchas formas se juntan para crear un significado diferente. Un personaje es eso, es la suma de diferentes elementos que le dan un significado diferente. El diseño del personaje determina cómo se van a leer esos diferentes elementos. Es como el mapa, el recorrido que la persona que tiene enfrente va a leer todos esos elementos que vos les vas a dar para crear el significado del personaje que quisiste crear. Por ejemplo, esto es un personaje vacío y este es un personaje con un mapa.